Bueno, en esta segunda parte del video vamos a trabajar específicamente con las comunidades de la antigüedad que pasaron de una etapa igualitaria, de sociedades con lógicas redistributivas y reciprocitarias, a pasar a sociedades con lógicas estatales. Para ello nos vamos a situar geográficamente a modo de ejemplo en el Antiguo Egipto. Ustedes van a ver los mapas que tienen en el PowerPoint, que son un mapa de África por un lado y por otro lado un mapa del delta del Nilo, donde se desarrolló en la antigüedad la sociedad egipcia, y por otro lado también van a ver un mapa de América en las cuales se desarrollaron las sociedades incas, aztecas y mayas. También allí ocurrió Estado, es decir, tenemos presencia de prácticas estatales y de estados ejerciendo control sobre la sociedad. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se rompen las lógicas parentales que funcionaban en las sociedades antiguas y empieza a aparecer una lógica, un proceso estatal que tiende a separar a las comunidades en dos tipos. Por un lado, la comunidad estatal, allí la familia con la burocracia real, la familia del rey que va a ser la burocracia, es decir, van a ser los agentes del Estado, y por otro lado los diversos linajes, es decir, va a haber por encima de la sociedad se va a situar una familia que va a ser la que va a dominar al resto. Las hipótesis acerca de las cuales una familia se logra poner por sobre las otras son diversas y variadas. En general tienen que ver con conflictos bélicos, pero puede ser por escasez, puede ser por accidentes geográficos, en fin, son varias las hipótesis que arrojaron los historiadores y las historiadoras para pensar este tipo de problema, cómo surgió que una familia se puso por encima de las otras. Lo cierto es que una vez que tenemos esta situación, ya aquí no tenemos más relaciones paritarias ni igualitarias, sino que hay una relación de dominación de una familia que tiene un jefe que es el rey por sobre el resto de las familias. Y ahí se van a empezar a aparecer una serie de relaciones que son relaciones típicamente estatales, que son las que define Marcelo Campaño. Ustedes tienen una entrevista que le realizaron a Marcelo Campaño y en esa entrevista van a poder observar cómo él eh, analiza este tipo de problemas y este tipo de capacidades del Estado, como le dice él, que son las capacidades de coerción, de gestión y la capacidad de intervención. El Estado empieza a regular la vida social, la vida material y la vida espiritual de las personas, porque regula desde los impuestos hasta la vida después de la muerte. El Estado organiza el conjunto de la vida, organiza la vida estructuralmente. Porque el Estado fundamentalmente se define a partir de lo que Max Weber llamó a principios del siglo XX como un agente capaz de monopolizar la violencia. ¿Esto qué significa? El Estado es el único oferente de violencia y de control. Max Weber, que es tomado por todos los historiadores que ustedes tienen en la biografía, definió al Estado como aquel capaz de garantizar un tipo de control centrado en la violencia y que es el único capaz de ejercerla. Pero no solo la ejerce, sino que la ejerce de modo legítimo, es decir, es aceptado y acordado por todos los súbditos y las súbditas que se someten al control del Estado. Este, estas capacidades van a generar de alguna manera una sumisión por parte de la sociedad frente a ese Estado, es decir, se van a empezar a generar relaciones subordinadas del conjunto de la sociedad hacia la familia del rey, que van a ser visibles en algunas estructuras específicas, algunos edificios que nos quedaron como restos de la antigüedad. Nosotros le decimos artefactos a este tipo de huellas del pasado. Estas huellas son muy grandes y tenían el rol, entre otras funciones, de generar espectacularidad, de generar una visión de omnipresencia del Estado. Acá van a ver una serie de pirámides, de monumentos muy grandes que son los que generan que muestran a los súbditos el poder del Estado. Esta es la grandeza del Estado y del rey. Son diversas imágenes de América y del antiguo Egipto, pero nosotros los historiadores también lo que buscamos en estos edificios es también otro tipo de relaciones. Por ejemplo, ¿quién hizo este tipo de trabajos? Y vemos que en los pictogramas de la antigüedad aparecen recurrentemente esclavos, fundamentalmente, que es la relación específica de dominación que se genera en las sociedades estatales de la antigüedad. Y van a ver una serie de pictogramas, de jeroglíficos y pictogramas, estos son pictogramas fundamentalmente, en donde aparecen los esclavos, que son un gran número
trabajando para el rey, es decir, llevando adelante estas pirámides y haciendo estos edificios monumentales de modo coercitivo, están obligados a hacerlo, están obligados a hacerlo porque son los súbditos de ese rey. Ahora bien, ¿cómo era la educación durante la antigüedad? Nosotros lo que vemos en el Estado es un proceso triple de la relación de educación en la sociedad. El proceso triple está caracterizado por la monopolización, la jerarquización y la institucionalización de la educación. Esto aparece a partir del Estado. Antes del Estado la educación era de otro tipo, como vimos en el video anterior. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, pues porque hay un monopolio de la coerción, pero fundamentalmente porque hay una división social del trabajo generada a partir del excedente que provoca la agricultura, la ganadería y la posición de un sector de la sociedad por encima del resto. Se va a empezar a dividir el trabajo y así como se divide el trabajo, también se divide la educación. En el Antiguo Egipto específicamente, que ustedes van a trabajar con la bibliografía que tienen, van a ver que aparece el rol importante del escriba. El escriba es un funcionario del Estado, pero al mismo tiempo es un funcionario religioso, es un burócrata, pero es un burócrata religioso porque trabaja en el templo. El templo es el lugar de pertenencia, de dominación del Estado por sobre la sociedad. Y va a trabajar junto al sacerdote. En una profesión que va a ser fundamentalmente muy privilegiada. Ustedes van a ver muchas fuentes que tienen en la biografía donde se habla muy bien de este tipo de trabajos, donde todos querían llegar a ser escribas, pero solamente la familia noble podía tener algún escriba, pero no la sociedad en su conjunto. Y al mismo tiempo es un trabajo vitalicio. Y van a ver que empiezan a aparecer distintos tipos de escuelas en Egipto y en la antigüedad, como la escuela de la Casa de la Vida y la escuela de los libros. Por último, así como aparecen funciones específicas, también van a aparecer escrituras específicas. Y fundamentalmente la escritura en la antigüedad, que va a ser la escritura que se va a estudiar, que va a ser la escritura que va a ser parte de la escuela, de la educación que se va a dar en general en la antigüedad, va a estar dividida en dos. Por un lado, la escritura típicamente burocrática, que va a ser una escritura cursiva, que para los intercambios comerciales, para recaudar impuestos, va a ser una escritura que va a numerar las necesidades del Estado. Y por otro lado, una escritura jeroglífica y monumental, que es la que más conocemos nosotros, que es una escritura que tenía que ver fundamentalmente con que era una escritura más difícil, más complicada, con pictogramas, que tenía que ver fundamentalmente con la escritura religiosa del Estado. Bueno, con esto terminamos la segunda parte del video. Espero que les haya sido útil.